Bueno, nuevamente mis saludos cordiales a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes, la predicación. Mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien. Para los que me pudieran oír por primera vez, porque sé que estos mensajes se envían por las redes y pueden llegar a cualquier parte del mundo. Mi nombre es Orlando Rodulfo, me encuentro aquí en Venezuela, aquí en el estado Carabobo, aquí en San Joaquín, y a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su soberana gracia, por su misericordia que tuvo para conmigo. Quisiera orar, después cantar una estrofa del himno 536 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, y después la lectura de la palabra y la enseñanza de su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tan grande salvación que he podido alcanzar por la fe en el Señor. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque tu santa palabra y tu santo espíritu me despertó y pude comprender que iba caminando rumbo a la condenación eterna. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de mí y fui conducido al Señor Jesucristo, quien perdonó mis pecados. Te ruego por aquellos que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje del Evangelio, que reciben tratados, que en cualquier manera que tú le hayas hablado a sus corazones, ayúdales grandemente, Padre, para que puedan ser salvos. Tu palabra señala que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Padre, solamente nosotros exponemos el mensaje. Hay hermanos que tienen más facilidad y son más elocuentes para predicar el mensaje. Yo predico sencillamente, Señor, esperando en tu ayuda que puedas obrar en el corazón de los que no son salvos y en nuestra familia y amigos. Los tratados que se reparten también obran en los corazones, Padre. Ayúdanos grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No hay otra salvación, solo de Jesús la sangre quita la condenación, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Voy a leer varias escrituras en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, el mismo que escribió las revelaciones del libro de Apocalipsis y las primera y segunda y tercera carta de Juan. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a leer otra escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, voy a abreviar al 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero
cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita y Areópati, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que el Señor te pueda ayudar. Bueno, el Señor, el Dios del cielo, quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor. Como te canté en el precioso himno, solo de Jesús la sangre. Él es el único que puede perdonar pecados, porque Él fue el que entregó su vida por nosotros y pagó la deuda al Padre, una deuda que ni yo ni usted íbamos a poder pagar por ningún medio. Ese precio de esa redención era muy alto. Solamente el Señor llenaba esos requerimientos. Entonces vemos que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo lugar abarca toda la esfera terrenal en el mundo. Desde que empezaron a predicar el Evangelio de la Gracia hasta los días de hoy. Y de antes del Evangelio de la Gracia, lo que predicaron los profetas, también predicaron sobre el arrepentimiento. Después que el Señor Jesucristo hizo la obra, fue sepultado y resucitó, Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado por la fe en Él. Todo el Evangelio se centra para la salvación en la persona del Señor Jesucristo a causa del pecado. Todos los seres humanos somos pecadores. Hay dos tipos de pecadores: pecadores arrepentidos cuando nosotros oímos el Evangelio y fuimos reconciliados con Dios por la fe en el Señor, porque estábamos alejados de Dios a causa de nuestros pecados y nos satisfacía el pecado porque nacimos en pecado. No todos nacen en hogares cristianos y con ese gran privilegio escuchando el mensaje del Evangelio desde la niñez. En mi caso no fue así, pero pude escuchar el Evangelio a una edad. Yo creí un 6 de febrero del año 2011. Llegué confesando mis pecados al Señor por la fe. No fue por mis esfuerzos ni por ningún mérito mío, sino fue la palabra de Dios y el Espíritu Santo que fue obrando en mi corazón. Primero despertó mi conciencia y pude comprender que estaba a espaldas de Dios. Ojalá este sea tu caso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce a todos los hombres. Él mismo dijo que Él no se fiaba de ninguno de ellos cuando estaba en la fiesta de la Pascua, que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía, pero Él mismo no se fiaba de ellos porque Él conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. La salvación es personal de cada persona. Dios busca la manera de hablar, de que el mensaje le llegue a la persona por cualquier medio, y de una predicación, una invitación,
un tratado, tal vez algún creyente le ha predicado personalmente, tal vez usted está escuchando los mensajes de predicación de muchos predicadores, tal vez está escuchando predicaciones huecas que no te están conduciendo al arrepentimiento y a la fe en el Señor, pero hay muchos también que se burlan en estos tiempos. Vemos aquí que ellos oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Nosotros predicamos de que el Señor también va a venir, que Él resucitó, y muchos no creen en lo que se les predica acerca del Señor, de la obra de redención, su sepultura y resurrección. Pero la palabra de Dios es una escritura perfecta, y si usted, cuando uno lee el Antiguo Testamento, están apuntando a la obra de la cruz. Por ejemplo, Isaías, el profeta, profetizó sobre el Señor de una obra de redención que estaba profetizada también por el salmista David, profetizándose en un futuro que pasó hace 2000 años atrás. Ellos no iban a experimentar como experimentó Juan el Bautista, que bautizó al Señor. Los discípulos estuvieron con el Señor también. Ellos experimentaron lo que no pudieron experimentar los profetas de la antigüedad. Ellos estaban profetizando del Señor, y ellos también eran hombres de fe, creyentes. Ahora te leí en Mateo, porque hay un proceso que pasa a todo hombre, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos podían ser eternos si no fuesen pecado. Ellos pasó la muerte a ellos porque ellos desobedecieron a Dios en lo que Dios les dijo que no comieran. Ellos desobedecieron, fue la mujer ciertamente, pero el mandamiento se lo dio Dios a Adán, y Adán desobedeció porque le oyó la voz de la mujer y él comió. Entró el pecado en el mundo y pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El corazón del hombre es malo, es pecador, es malvado, y tiende a buscar todo tiempo el mal. Pudieran haber personas que no practican el pecado como un impío, sino que son pecadores por nacimiento. Por eso el cuerpo se enferma por el pecado, y hay tristeza, y se experimentan muchas cosas en el cuerpo humano, aún en la creación de Dios, porque pasó la maldición a todos los hombres, y también la tierra alcanzó la maldición por el pecado, y por eso sobreabunda el pecado en todo el mundo entero. Pero cuando sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y no temáis a los que matan el cuerpo, teme a aquel que puede destruir alma. Aquí está hablando alma y cuerpo en el infierno. Usted tiene un alma de mucho valor para Dios, y la Biblia es clara y dice, el alma que pecare, esa morirá. La palabra de Dios penetra en el corazón, como dice en Hebreo, penetra en el corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Llega primero al alma la palabra de Dios, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta.
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces te leí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios es grande por la raza humana, por su creación, porque Él fue quien hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces para la solución del pecado, porque no había solución para el pecado por uno mismo, era por fe. En el Génesis dice que empezaron a invocar el nombre de Jehová, porque era para el perdón de sus pecados por la fe, en obediencia al Dios del cielo. Entonces vemos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces Él envió a su Hijo a este mundo porque el plan de salvación estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo para solucionar el problema del pecado. El corazón del hombre es malo, malvado, es egoísta. Solamente en sus mismos pensamientos piensa mal contra su prójimo. Se lo digo porque todos pasamos por esa experiencia y aún nosotros los salvados podemos caer en falta, aún podemos tener un mal pensamiento contra una persona, negar algo. Todo eso es pecado. El Señor no pecó en ningún punto. Él obedeció al Padre hasta muerte en cruz. Él obedeció la ley de Dios. Él no quebró ni un solo punto de la ley. Nosotros sí, aún los que somos creyentes, podemos faltar a las leyes de Dios. Pero ya nosotros fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Encontramos la salvación el día que decidimos caer rendido al Señor por la fe. No le vimos, solamente le clamamos a Él, creímos lo que dice la palabra de Dios y llegamos a Él con nuestros pecados y Él perdonó nuestros pecados y fueron nuestros corazones lavados con su preciosa sangre y ahora tenemos seguridad. La salvación es personal. No puede nadie salvar a ninguno, porque teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si la persona muere hoy, su alma va para el infierno. Para el día del juicio del gran trono blanco, ser juzgado, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. El lago de fuego no hay nadie, todavía no hay ningún ser humano ahí, porque ahí va a ser lanzado el diablo, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Día y noche va a haber en ese lugar un periodo de desesperación, de crujir de dientes, y la escritura señala ese lugar como un lugar horrendo, que no se lo deseo a nadie, y el Señor no quiere que vaya ninguno, porque Dios no envió al Señor a este mundo para condenarlo, sino para que sean salvos por Él. Pero como te digo, las personas personalmente es la que tiene que tomar su decisión aquí en vida, aquí en la tierra. Porque si muere así, va a ver al mismo Señor que le quiso salvar. Él es el que le va a juzgar en el día del gran trono blanco. Entonces vemos, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando usted rechaza al Señor, usted sigue caminando rumbo al infierno y está condenado por Dios, porque no ha creído todavía en el Hijo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Por eso los hombres no quieren nada con la luz del Evangelio, porque aman más las tinieblas. Pero va a haber un día que Dios va a juzgar al hombre, a todos los que se vayan sin salvación,
por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. Le va a alcanzar el justo juicio de Dios. Si el Señor viene hoy, arrebata a su pueblo, van a venir los justos juicios de Dios a esta tierra. Nosotros merecíamos la condenación, pero Dios te puede librar de la condenación del infierno y de la ira que viene a este mundo pecador a causa del pecado, porque en Apocalipsis 3:10 también lo señala, que Él nos sacará de aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces va a haber un día, ya ese día está establecido, como el día que el Señor tuvo que morir. Ese fue el día señalado por Dios, a donde Él soportó lo insoportable por amor a tu alma y por amor a mi alma. Él tomó el lugar tuyo y el lugar mío, el justo por nosotros los injustos. Voy a hablar esto con reverencia, porque hablar del Señor de esta manera no, hay que hablar con reverencia de Él, porque Él es el Hijo de Dios. Él fue el que sufrió. Solamente el Padre supo su amargor. Yo nunca voy a poder comprender por los sufrimientos hondos que pasó el Señor, aunque el salmista en los salmos Él lo pudo expresar, pero nosotros no tuvimos en ese lugar. El Señor fue sepultado y Él resucitó porque en Él no había pecado. Él resucitó al tercer día, y esa es nuestra justificación, que Él vive porque Él ascendió a los cielos. Si el Señor no fuese hecho la obra de redención, Él todavía estuviera en la tierra viviendo por la eternidad. Pero era necesario que ese día señalado Él entregara su vida por amor a nuestras almas. Él sabía el día que iba a llegar ese momento, porque Él mismo salió fuera del campamento para ir a ese lugar y ser clavado en esa cruz, símbolo de maldición por culpa tuya y por culpa mía. Él sabía por todo lo que iba a pasar, y por eso Él oró al Padre y le dijo que se haga su voluntad, y Él entregó su vida. Él le ganó la batalla a Satanás ese día. Él venció el imperio de la muerte. Por eso nosotros tenemos salvación y vida eterna, y tenemos seguridad que si morimos, vamos nuestro cuerpo a las tumbas, va a haber resurrección, como está aquí. Estos se burlaban, pero nosotros vamos a resucitar, cuerpo y alma unidos el día del rapto, para ser unidos y transformado este cuerpo de humillación a semejanza del Señor. Pero tú no puedes tener esta esperanza. Si tú mueres en tus pecados, tu alma va al lugar del infierno, pero el día del gran trono blanco van a ser unidos cuerpo y alma para estar en ser juzgado, abierto los libros, todo lo que se te ha predicado. Ese día el Señor te lo va a abrir, y tú, por rechazar al Señor, vas a ser lanzado al lago de fuego, no tanto por los pecados, sino más por rechazar al Señor, porque aquí vemos, a Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios le levantó de los muertos. Las personas van a ver al Señor, todos los que se vayan sin salvación van a ver al Señor en el gran trono blanco. Tú, amigo o amiga que no eres salvo, tienes oportunidad de ser salvo en vida si has entendido el mensaje de salvación. Esfuérzate a entrar por la puerta antes que se cierre, porque esta dispensación de gracia se puede cerrar y acabar en cualquier momento. Hoy es el día de salvación. Del mañana ninguno sabemos. Yo no sé qué depara tu futuro, qué día te tiene establecido Dios para que termines tus días de habitación aquí en esta tierra. Ni aún yo lo sé. Pero yo creí un 6 de febrero
del año 2011 a las 11 de la noche y he repartido tratado después de un año que creí. Empecé a tener ministerio de repartir tratado, predico por este medio de las redes y le he hablado a personas personalmente del plan de salvación. Algunos hasta me han llorado, pero se han quedado ahí, hasta ahí, pero no se han arrepentido y creer en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo, el que hizo la obra de redención, el que fue sepultado y resucitó al tercer día. Él vive. No te predicamos a un Cristo que murió, que quedó en un sepulcro, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día, porque Él no podía quedar en la tumba, porque en Él no había pecado. Él solamente estaba obedeciendo al Padre para pagar la deuda con un sacrificio vivo, y pagó su deuda con su preciosa sangre. Sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree en el Señor Jesucristo y serás bienaventurado, doblemente feliz. Que el Señor te pueda ayudar.